Hoy vamos a hablar sobre variables de investigación, su operacionalización y también vamos a ir revisando otros aspectos que tienen que ver con la temática. Variable. Una variable, bueno, como se puede leer en la pantalla, es cualquier característica o propiedad que pueden asumir diferentes valores o categorías dentro de un estudio. En lingüística, por ejemplo, las variables pueden estar relacionadas con aspectos del lenguaje, los hablantes o el contexto de comunicación. Es muy importante en una investigación, al principio, antes de redactar el perfil y obviamente mucho más antes de realizar la investigación como tal, determinar y poder identificar las variables que voy a utilizar en mi investigación, pues estas van a definir lo que va a ser el marco teórico y lo que va a ser la investigación como tal y obviamente también lo que va a ser el análisis de datos. Básicamente, esta etapa es la más importante porque esta define toda la investigación. Si yo hago bien estas, analizarlas y operacionalizarlas, vamos a ver al final un ejemplo de operacionalización. Normalmente mi investigación no va a tener mayor problema en realizarse. Veamos un ejemplo de lo que sería una variable. Bueno, básicamente una variable van a ser cualquier característica o elemento dentro de la investigación que estoy realizando. En un estudio sobre adquisición de segunda lengua, la edad de los aprendices podría ser una variable, ya que puede variar entre participantes y afectar su desempeño lingüístico. E incluso adquisición de segunda lengua también tiende a ser otra variable. Las variables pueden ser de diferentes tipos y van a interactuar dentro de la investigación de diferentes maneras, y es por eso que hay que poder identificarlas. En este caso, obviamente, en el ejemplo que estamos mostrando, la variable más importante sería evidentemente la edad de los aprendices, pero también podría ser el género de los aprendices, podría ser el nivel de lengua que tienen los aprendices, en qué área se está realizando la investigación, si es en un área de aprendizaje como lengua extranjera, como segunda lengua, como lengua nativa. Cada una de esas características, como habíamos visto en el concepto de lo que es una variable, tiende a ser una variable en realidad. Entonces, al momento de yo realizar mi investigación, tengo que ser capaz de abstraerme y poder identificar estas variables. Existen varios tipos de variables dependiendo a la relación que estas tienen dentro del proceso de investigación. Básicamente, a grosso modo, vamos a decir que las variables se van a dividir en dos grandes grupos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas tienen que ver, obviamente, con investigaciones o enfoques cualitativos que se van a hacer dentro de la investigación. ¿Qué quiere decir cualitativo? Cualitativo quiere decir que dentro de una investigación, al momento de realizarla, no me voy a enfocar en la cantidad en una cantidad específica de participantes o en una cantidad específica de muestreo. En una investigación cualitativa, la muestra se llama muestra cualitativa, que esa normalmente tiende a ser una muestra pequeña, que puede ser de una sola persona, de dos, máximo 5 personas. Ya más de 5 personas tienden a ser ya muestras grandes en el área cualitativa, porque en el área cualitativa lo que yo voy a revisar no son aspectos, digamos, dentro de una población grande, sino voy a revisar cualidades o características de estas personas a quienes voy a investigar, que van a ser elementos específicos. Y justamente es cuando voy a utilizar este tipo de investigación, ahí es donde van a aparecer variables cualitativas. Y como dice este concepto, son variables que no se pueden medir desde una perspectiva estadística. Son elementos normalmente abstractos. Y como son abstractos, tampoco suelen poderse categorizar numéricamente. Solamente se pueden categorizar desde una perspectiva conceptual y es ahí en donde yo realizo la investigación. Normalmente en la lingüística, este tipo de variables cualitativas van a ser muy frecuentes en la investigación dentro del área de
la sociolingüística en todos sus aspectos, en el análisis de discurso, también pueden estar presentes en análisis etnológicos, pueden estar presentes en análisis pragmáticos, sobre todo, que son obviamente cada uno de esos elementos que he mencionado, son áreas específicas de la sociolingüística, en donde van a estar presentes sobre todo este tipo de variables, ya que tienen que ver mucho con las ciencias sociales, como la antropología, como la arqueología, como la sociología, entre las más importantes, incluso la psicología. Un ejemplo puede ser como una variable cualitativa, el tipo de acento de un hablante. Un acento, desde una perspectiva cualitativa, no puede ser medido numéricamente, ni categorizado numéricamente, ni estadísticamente. Entonces, esta variable es una variable cualitativa, ya que sus características para el acento van a ser netamente conceptuales. Por ejemplo, si el acento es andino, rioplatense, caribeño, de tierras altas, de tierras bajas, etcétera. Esos elementos no se pueden cuantificar numéricamente y es así que su determinación va a ser netamente cualitativa. Un siguiente ejemplo, vamos a decir que puede ser otro tipo de variables, perdón, van a ser las variables cuantitativas. Estas variables ya al ser cuantitativo quiere decir que estas sí pueden ser medidas de manera numérica o estadística. Y además que para este tipo de variables se tiene, al momento ya de hacer la metodología, se debe hacer un muestreo y se habla ya de una población y de un universo. Sin embargo, en las cualitativas, el muestreo no va a ser estadístico, sino va a ser netamente cualitativo y también la población va a ser cualitativa. En las variables cuantitativas que se pueden medir numéricamente, se dividen entre variables discretas, que tiene que ver con valores enteros, por ejemplo, un número de palabras nuevas aprendidas por día, continuas, que pueden ser valores en un rango infinito, por ejemplo, la duración en segundos de una pausa en el habla. Las más comunes son las variables dependientes, que son las que se miden y dependen de otras variables, y estas normalmente van relacionadas con las variables dependientes y las variables dependientes y las independientes siempre van relacionadas y son las que más se presentan en investigaciones en el área lingüística, sobre todo cuando la investigación es realizada en el área de la enseñanza de idiomas, ya que al ser parte de la pedagogía, todos los estudios en pedagogía tienden a tener este tipo de variables. ¿Por qué? Porque las variables independientes van a ser, por ejemplo, aquellas que van a causar un efecto en una determinada población en donde yo estoy realizando un efecto. Y en educación, esos efectos suelen ser nuevas metodologías, nuevos materiales, una nueva técnica a utilizarse, y lo que se quiere ver es cuál sería el efecto de esto dentro de una población en general. Y normalmente ahí se puede ver esta correlación entre independiente y dependiente. Ahora estamos hablando obviamente, de las variables dependientes. Un ejemplo es inglés, y esta puede depender de la edad o del método de enseñanza. El nivel de fluidez de inglés sería una variable dependiente y, por ejemplo, ¿qué es lo que podría mejorar este nivel de fluidez o qué lo podría empeorar? Ese qué llegaría a ser la variable independiente, sobre todo. Y justamente aquí tenemos las variables independientes y son tal cual como se las puede ver en el concepto, son las que influyen en las variables dependientes. Normalmente cuando yo estoy hablando de variables dependientes e independientes, como estas van juntas, siempre van a determinar investigaciones causales o hipótesis causales, y por lo tanto, incluso en la misma metodología, la presencia de estas variables van a determinar, por ejemplo, varios investigaciones cuasi experimentales, que es el caso sobre todo de la enseñanza de idiomas. Es por eso que la mayoría de los estudios en enseñanza de idiomas tiende a tener la misma metodología, que es una metodología
cuasi experimental por la naturaleza de sus variables. Sin embargo, en el área de sociolingüística, la mayoría de sus variables van a ser o cualitativas, que es el más común, o variables descriptivas, y es por eso que su metodología va a ser más cualitativa en un 80% y un 20% de cuantitativo. Y como nos podemos dar cuenta, las variables definen la metodología que se va a utilizar en una investigación. Tengo un ejemplo. El uso de la traducción en clase como estrategia de enseñanza. Esto podría afectar a la comprensión lectora en inglés o a otras habilidades. Por ejemplo, al decir uso de traducción en la clase como estrategia de enseñanza, ahí tenemos una variable y esa es la variable independiente porque esa es la que va a provocar el efecto en este caso, en la fluidez del idioma. Específicamente podría ser en el área de comprensión lectora, que es lo más común, pero también depende del investigador. El investigador podría tratar de ver el efecto de esta variable en otras habilidades del aprendizaje del idioma y esas habilidades llegarían a ser las variables dependientes porque dependen del efecto que van a producir las variables independientes. También a las variables independientes se les van a conocer como, digamos, el estímulo que yo voy estudiando. Es por eso que su uso más común para la lingüística va a ser en el área de didáctica de enseñanza de idiomas. Cuando yo hablo de variables, ya sea las variables cualitativas, que son las que habíamos visto anteriormente, o estas variables, las variables dependientes o independientes, o cualquier otro tipo de variable que se puede identificar, es muy importante poder identificar estas variables que son las variables intervinientes. Las variables intervinientes son, como se pueden ver, son factores que pueden influir en la relación entre variables independientes o dependientes. La mayoría de las investigaciones que se realizan que llegan a tener problemas en la metodología, en el análisis de datos, o que a veces no se cumple en la parte práctica lo que la investigación como tal está planteando, es porque normalmente el investigador no ha identificado variables intervinientes. Y como no se ha podido identificar, o sea, no se ha hecho el ejercicio de identificar esas variables intervinientes, estas variables aparecen, intervienen de manera aleatoria en la investigación y pueden provocar que a veces ciertas variables, ya sea la dependiente, la independiente u otras variables cualitativas, no se cumplan como se está planteando en la parte bibliográfica, sino que que haya un tipo de, se podría decir, de efecto colateral que no se preveía, y eso incluso puede provocar que la hipótesis no se cumpla, cuando la investigación tiene hipótesis, y cuando no la tiene, nos puede llevar a hipótesis erróneas. Recordemos que las investigaciones cualitativas no tienen hipótesis. La hipótesis, no tienen hipótesis al principio. La hipótesis se va a plantear al final de la investigación, y cuando hay variables intervinientes, esas hipótesis que se llegan al final de la investigación tienden a ser erróneas porque no se ha valorado variables intervinientes. Existen varios ejemplos de variables intervinientes en la lingüística. Por ejemplo, hablemos de las investigaciones cualitativas. Un ejemplo de variable interviniente ahí podría ser, digamos, la edad, podría ser el género, podría ser una aptitud o una actitud del sujeto de estudio hacia la investigación, o podría ser algún elemento cultural que no se ha tomado en cuenta, o algún rasgo cultural que no se ha tomado en cuenta, y eso va a influir directamente en la investigación como tal. En el área cuantitativa, un ejemplo podría ser el que podemos ver en pantalla, la motivación del estudiante al aprender una segunda lengua. Por ejemplo, en un proceso, supongamos que estoy investigando una nueva metodología en el aprendizaje de idiomas y no estoy tomando en cuenta la motivación del aprendizaje del estudiante, entonces eso sí va a ser una variable interviniente porque puedo
el estudiante puede tener el mejor profesor, los mejores materiales, la mejor institución, pero si no está motivado a aprender, no va a aprender. Y si va a aprender de manera muy irregular y esa es una variable interviniente. Otro ejemplo de variable interviniente en el campo de enseñanza de idiomas, que es el campo más amplio de estudio de la lingüística en nuestro país, podría ser, por ejemplo, la asistencia. La asistencia al aula del estudiante. Por ejemplo, si no tomo en cuenta esa variable interviniente, sí puede afectar al momento de realizar mi investigación y al momento del vaciado de datos. Por ejemplo, ahí se pueden ver esos dos tipos de variables. Otra variable podría ser el uso de materiales por parte del estudiante. Si se tiene un material específico para realizar cierta investigación y el estudiante no lo utiliza, entonces eso también va a afectar en la investigación. Entonces son ese tipo de variables intervinientes que es bueno siempre identificarlas antes de plantear el perfil de la investigación que se va a hacer, y si se identifica este tipo de variables intervinientes, es bueno tomarlas en cuenta, operacionalizarlas e incluirlas como parte de la investigación como tal, o sea, tomarlas en cuenta. Una vez que se han determinado estas variables, ya sean las cualitativas, las cuantitativas, el siguiente paso, y este es el paso más importante de cualquier investigación, es realizar la operacionalización de variables. La operacionalización de variables consiste en definir cómo se medirá una variable abstracta dentro de un estudio y se traduce a partir de un concepto teórico en indicadores medibles. Desde su esencia, naturalmente hablando, epistemológicamente hablando, una variable no es otra cosa que un elemento abstracto, un elemento construido a partir de un elemento abstracto de nosotros como seres humanos, al querer identificar algo que es naturalmente abstracto. Entonces, la operacionalización de variables lo que hace es hacer que este elemento que es abstracto, que se convierta en algo, digamos, concreto. Al realizarlo, al operacionalizar estas variables y al poder identificar el concepto de la misma, la dimensión en la cual actúa y, lo más importante, determinar los instrumentos dentro de la investigación que van a medir esta variable específicamente y además cómo se va a medir esta variable específicamente. A continuación vamos a ver un par de ejemplos. Es muy importante la operacionalización, utilizar los instrumentos que se van a utilizar, las preguntas que se van a incluir en los instrumentos ya que se van a utilizar en la metodología, y también nos van a servir para incluso determinar las posibles conclusiones a las cuales va a llegar la investigación. Es por eso que saltarse este paso no es una buena idea. Siempre es bueno realizar la operación. Unos ejemplos de cómo estas variables deben ir relacionadas con la hipótesis, la pregunta de investigación y los objetivos. Ese es otro momento en el cual tiende a ser un error común al momento de presentar el perfil, que a veces la hipótesis dice una cosa, la pregunta de investigación dice otra cosa y los objetivos dicen otra cosa. Cuando hablamos de relación, es de que la hipótesis debe decir y debe contener las mismas ideas que se están planteando en la pregunta de investigación. En otras palabras, la hipótesis, por ejemplo, de nuestra investigación es la respuesta de manera global a las preguntas de investigación. Si yo estoy preguntando algo en las preguntas de investigación, mi respuesta y esta hipótesis que yo escribo van a ser los objetivos, tanto general como específico, de mi investigación, que deberían seguir diciendo lo mismo. Los objetivos no son otra cosa que los pasos que se van a seguir desde una perspectiva metodológica de cómo voy a cumplir la hipótesis que estoy planteando. Y esos pasos son los objetivos específicos. Y es por eso que tiene que haber esa, digamos, correlación entre pregunta de investigación, hipótesis y objetivos. Y en las tres secciones
Las variables deben estar directamente relacionadas con estos tres elementos. Acá podemos ver un ejemplo. La pregunta de investigación es, ¿influye la edad en la adquisición de la pronunciación en inglés como segunda lengua? Esa es la pregunta. La hipótesis. Los aprendices más jóvenes tienen mejor pronunciación en inglés que los adultos. Objetivo. Determinar si la edad afecta la adquisición de la pronunciación en inglés. Variables. Podemos ver que en los tres momentos, la variable adquisición de pronunciación se mantiene. La variable segunda lengua también se mantiene en términos generales, pero cuando ya se operacionaliza, tenemos como variable independiente la edad de los aprendices, porque eso es lo que yo quiero ver que ocurre, y la variable dependiente es el nivel de precisión en la pronunciación, porque yo quiero ver si esta edad de mis aprendices va a provocar algún tipo de efecto en la pronunciación. Y como variables intervinientes podría tener la exposición al idioma, la motivación y el método de enseñanza, que podrían ser variables intervinientes, o sea que no van a afectar directamente a la precisión en la pronunciación, pero sí podrían afectar, digamos, de manera intrínseca, no directamente, pero de manera intrínseca o colateral en la investigación como tal, y ahí yo lo tengo identificado. Entonces, más o menos, esto es lo que se tiene que tomar en cuenta, que hay que ver esa correlación de cómo, es como que se va repitiendo lo mismo en los tres elementos, que eso de repetir lo mismo no es otra cosa que las variables que se van a ir, digamos, correlacionando en todos los casos. Veamos ahora un ejemplo de operacionalización de variables. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo cuando la operacionalización ocurre en términos de cuando tengo variables que sean descriptivas, o sea que las variables no tienen ningún tipo de correlación entre ellas, simplemente están ahí presentes. Y otra en donde vamos a tener variables dependientes e independientes. Ok, veamos el primer ejemplo, cuando las variables están correlacionadas. Por ejemplo, esta es una operacionalización de variables, donde voy a tener la variable como tal, el concepto de la variable, la dimensión, el instrumento y la escala. Cuando logro hacer esto, automáticamente ya estoy determinando la metodología y, de hecho, ya el análisis de datos. Básicamente, la operacionalización de variables me garantiza que mi tesis va a ir por buen camino. Cuando no hago esto, no soy capaz de abstraerme y es donde voy a tener problemas. Incluso al momento de escribir el marco teórico, lo que teorizo es esto, lo que tengo en esta tablita. Por ejemplo, acá tengo como un ejemplo, ¿no? Variable, tengo una variable independiente que es el input auditivo. El concepto de input auditivo como variable, ese concepto no lo escribo yo, sino tiene que venir de uno de los autores que yo ya he revisado en mi estado del arte o en el momento bibliográfico. O sea, eso viene de un autor, no es de mi persona, tiene que provenir de alguien más, de un libro, de una investigación, etcétera. Según mi investigación, input auditivo significa cantidad de exposición auditiva al inglés. La dimensión, esta variable se mueve dentro de horas de exposición. El instrumento que voy a utilizar para medir esta variable en mi metodología va a ser un registro de tiempo de escucha. Y la escala va a ser en horas, o sea, voy a medir en tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, y eso lo voy a hacer a partir de hojas de cotejo, o puede ser por observación no participante con, digamos, cuadritos o rúbricas que yo voy a diseñar, ¿no? Y vean cómo ya al momento de hacer esta operacionalización, yo ya tengo una idea de más o menos cómo voy a medir la variable. Recordemos que tengo que encontrar una manera de medir esa variable para que todo esté correcto, porque si no tengo esa manera de medir, entonces la investigación no va a poder ser posible. Luego tengo la variable dependiente, o sea, en donde se va a producir el efecto. En este caso tengo producción gramatical.
Para este ejemplo, ¿no? En la dependiente, el concepto es precisión en el uso de estructuras gramaticales en inglés, que es un concepto que he obtenido de algún libro, de alguna investigación, etcétera. Su dimensión es corrección gramatical en producción oral. El instrumento que voy a utilizar es un test de producción oral evaluado por rúbrica, ¿no? Las rúbricas son súper importantes acá, porque eso hace que aterrice lo que era abstracto en algo concreto. Y mi escala va a ser ordinal, voy a utilizar bajo, medio, alto, para poder medir esa producción gramatical. Para bajo le voy a dar un criterio, para medio le voy a dar otro criterio, para alto le voy a dar otro criterio. Tanto los criterios y tanto las escalas, incluso los instrumentos, tienen que provenir no desde mi persona como investigador, sino tienen que venir directamente de algún dato bibliográfico, un libro o una investigación similar, etcétera. Y ahí tengo ya operacionalizadas las dos variables y tengo una variable interviniente, que en este caso sería motivación, porque es una variable que puede intervenir en todo el proceso de investigación que voy a hacer, ya que esta investigación está planteada en el área de didáctica de enseñanza de idiomas. La motivación, su concepto va a ser el grado de interés y disposición hacia el aprendizaje del inglés. Su dimensión va a ser se va a mover dentro de la actitud hacia el input auditivo. Recordemos que los estudiantes, cuando aprenden un idioma, ese aprendizaje depende mucho de su motivación, pero que va en relación a la actitud que tienen hacia este aprendizaje. A algunos les va a gustar, a algunos no les va a gustar, y eso depende de la motivación. Y incluso aquí podría haber otra variable interviniente que podría ser el método que utiliza el profesor. Hay métodos que van a hacer que no haya buena motivación, van a haber métodos que sí, y eso también interviene en la investigación. Esto se va a medir a través del instrumento cuestionario de Likert y la escala va a ser ordinal. Voy a utilizar una medición de 1 a 5, ya que es un cuestionario Likert, donde voy a decir estoy de acuerdo, desacuerdo, neutro, etcétera. Este es el tipo más, este primer ejemplo que hemos revisado va a ser el tipo en la mayoría de las investigaciones, digamos en un 90%, ya que más de un 90% tienden a ser en el área de enseñanza de idiomas, ya que es el área más difundida para su investigación. Sin embargo, si la investigación fuese en un área, digamos, sociolingüística, que es un área cualitativa, estas variables cualitativas van a ser variables más descriptivas, o sea que no va a haber una correlación como hemos visto anteriormente. Vamos a revisar ahora un segundo ejemplo, que es el que podemos ver en pantalla. Para el ejemplo 2 de la operacionalización de variables, a diferencia de la anterior, este anterior además va a ser una operacionalización que se va a realizar en un contexto experimental, que sobre todo en un aspecto cuasi experimental, que sería en el cual lo vamos a realizar. Y este tiene que ver con investigaciones cuantitativas, como habíamos dicho, y sobre todo en el área de didáctica de enseñanza de lenguas. Sin embargo, cuando la investigación está planteada sobre todo en el área de sociolingüística, en sus áreas como ser etnolingüística, puede ser análisis de discurso, puede ser pragmática. En el área de pragmática hay varias otras pequeñas áreas, o puede ser dentro directamente de lo que es relación sociedad y lengua, que en cualquiera de esos campos las variables ya no van a ser tan concretas, sino van a ser variables mucho más abstractas, y esas variables, como lo habíamos visto anteriormente, son variables cualitativas. Estas variables cualitativas van a tender a ser variables también, como se les llama, variables descriptivas. Y ese tipo de estudios también se les llaman estudios descriptivos o cualitativos. Cuando se realiza este tipo de investigación, la operacionalización va a ir en el mismo sentido que lo que hemos visto anteriormente. Vamos a tener igual la variable, el concepto de la variable, su dimensión, el instrumento que voy a utilizar y la escala. Con esto voy a hacer que las variables identificadas de manera cualitativa
aterricen y pasen de ser abstractas a ser concretas y algo medible, al menos cuantificable. Sobre todo en el área de sociolingüística, las variables son muy abstractas. Ahí tenemos el ejemplo. En este caso no va a haber una correlación entre variables. Sin embargo, aquí arriba, por ejemplo, sí había la correlación entre la independiente y la dependiente. La independiente siempre es la causa, el estímulo, y la dependiente es el efecto, ¿no? Causa, efecto. Siempre va a haber esa doble correlación. Sin embargo, acá cuando ya es cualitativo o descriptivo, no hay una correlación entre variables. Las variables se mueven libremente y no van a afectar una a la otra. Por ejemplo, en este ejemplo, el tema es caracterización del español andino hablado por estudiantes universitarios. Esa es la temática. En esta investigación tengo dos variables independientes. Una es el uso de la aspiración del fonema es, y este fonema lo voy a operacionalizar diciendo el concepto de la variable. Recuerden que el concepto no lo digo yo, lo tengo que obtener de un libro, de una investigación similar, de algo bibliográfico, ¿no? Incluso algunos tutores solicitan que en esta parte, además de poner el concepto, ya sea aquí o ya sea en estos otros ejemplos, vaya con una referencia APA, ¿no? Que vaya con el autor y la edición, el año de edición de dónde se ha obtenido eso. En este caso, el uso de la aspiración de la S es la frecuencia con la que los hablantes aspiran la S en posición final de sílaba, ¿no? Porque estoy hablando del español andino. Eso es muy interesante. Por ejemplo, en temas ya bibliográficos, el uso de la aspiración de la S se sabe que ocurre normalmente en tierras altas. Es mucho más común que en tierras altas, no solamente en nuestro contexto, en tierras altas de cualquier parte del mundo, normalmente la aspiración de la S ocurre. Y en tierras bajas es lo opuesto. La aspiración de la S se omite. Eso es un tema cultural, etnológico. La dimensión del uso de la aspiración va a ser en la frecuencia de uso. Ahí lo voy a identificar y voy a realizar mi estudio. El instrumento que voy a utilizar para medir esto es un análisis acústico de grabaciones. O sea, voy a grabar a los participantes y luego voy a hacer un análisis acústico de estas grabaciones para ver en qué momentos aparecen estas S. En otras palabras, les voy a entrevistas de 30 minutos, digamos, por participante, y luego voy a transcribir fonéticamente estas transcripciones y ahí voy a ir determinando la frecuencia de la aspiración de este fonema. Y la escala va a ser por porcentaje. Al final voy a agarrar todas las aspiraciones en la transcripción que he hecho y voy a llevarlo estadísticamente a un porcentaje. El 90% de las heces han sido aspiradas, sin embargo un 10% no han sido aspiradas, algo así. Pero si se dan cuenta, el trabajo de transcribir fonéticamente es un trabajo duro. Quienes sabemos de cómo funciona el tema de la transcripción fonológica. Es por eso que esta investigación es cualitativa. Imaginen tratar de transcribir en una población de 100, 200 participantes o con un muestreo de 50 participantes, al menos que lo hagas con un software, sería casi imposible realizarlo. Es por eso que el enfoque para este tipo de investigaciones es cualitativo, una muestra cualitativa en donde puedo utilizar un solo participante, tal vez dos, máximo 5, y 5 ya es mucho. Digamos 3 o 4 participantes, mejor 2, tal vez uno como si fuese un estudio de caso. Y al momento de, por ejemplo, determinar mi población o muestreo cualitativo, no voy a seleccionar a cualquier persona, sino que tengo que establecer características específicas de cuántos tipos de quiénes van a ser parte de esta investigación. Por ejemplo, en esas características, primera característica será que el participante pertenezca a la zona andina de nuestro país, que además hable, que tenga este español, no solamente viva, sino que haya adquirido este español andino tal vez nativamente, que pertenezca a un lugar específico digamos, de La Paz o de Oruro o de Potosí, que es la zona andina de Bolivia, por ejemplo. Eso es una muestra cualitativa, que en este caso sí o sí tendría que ser cualitativa porque cuantitativo sería muy complicado, ¿no? Si se dan cuenta. Y eso me doy cuenta en la operacionalización,
Porque si esto, sin hacer operacionalización, yo tal vez pensaría en buscar y establecer un muestreo, una población, y cuando ya trate de hacer esa investigación me voy a dar cuenta que va a ser imposible transcribir fonológicamente las entrevistas de 50 personas. Además, imaginen, tratar de hacer una entrevista a 50 personas es prácticamente imposible. Bueno, sí es posible, pero es mucho trabajo y además ya va a ser demasiada información al momento de analizar y el análisis incluso sería grande, pero muy grande al momento de presentarlo. Es por eso que acá entra la parte cualitativa, lo que veíamos al principio lo que habíamos visto al principio de esta exposición. Otra variable de, descriptiva, cualitativa, sería también el léxico andino, obviamente, es lógico, ¿no? Pero el léxico igual es algo muy cualitativo, muy abstracto, y en su concepto sería la presencia de préstamos del quechua entrevisto y voy buscando presencia de préstamos. Entonces aquí va a haber como una micro variable, o sea, una variable que está dentro de la misma variable, una subvariable si quieren, préstamos, ¿no? Ya voy a hablar del concepto préstamos. La dimensión sería cantidad de préstamos léxicos. El instrumento sería un cuestionario sociolingüístico. Vean, otra vez cuestionario. Y acá ya voy y razón, número de palabras. Igual, utilizando la misma entrevista que voy a hacer a los mismos participantes, la misma entrevista, por un lado voy a hacer su transcripción fonológica para operacionalizar la primera variable, la aspiración, y con la misma entrevista, luego voy a ir buscando en la esencia, ausencia de préstamos léxicos, ya sea del quechua o del aymara, en el hablante. Y es por eso que en mis rasgos, en mis características para escoger la muestra cualitativa, tendría que decir de que el hablante tenga ciertos rasgos, ya sea quechuas o aymaras, que pertenezca a una comunidad, que tal vez sea migrante de cierto lugar en específico, que viva en cierto lugar en específico de la zona andina de Bolivia, para poder encontrar estas variables, porque si digamos, voy a entrevistar a una persona que no tiene ninguno de estos rasgos, va a ser en vano todo el trabajo que voy a hacer, porque no voy a poder encontrar ni la aspiración, ni tampoco voy a poder encontrar el léxico andino. Una vez que haya podido hacer esto, lo voy a ambos y voy a utilizar porcentajes y número de palabras. Y este número de palabras incluso ya lo voy a poder presentar en un cuadro estadístico y ya voy a poder utilizar diferentes tipos de porcentajes. Y eso al momento de ya redactar el marco teórico, porque recuerden que en una investigación hay dos marcos teóricos. Hay un marco teórico primero que se escribe en el perfil de investigación y hay un segundo marco teórico que se escribe en el informe de tesis al final de toda la investigación. En la primera parte del perfil que voy a escribir en el perfil de investigación, al hacer mi operacionalización de variables, lo que hago es simplemente escribir de manera conceptual, describir de manera conceptual con varios autores, crear un diálogo entre el lector y los autores en el perfil, pero no muy largo, digamos 3 páginas, 4 páginas, y eso creo que es mucho. Pero ¿qué voy a describir? Voy a describir, por ejemplo, en el primer ejemplo, voy a describir estas 3 variables y otras subvariables que yo puedo encontrar dentro de estas mismas al momento de hacer mi conceptualización, solamente a un nivel conceptual en el perfil. Lo mismo aquí abajo para el perfil de esta investigación, igual, netamente conceptual, 3 páginas, 4 páginas de solamente estas 2 variables, a partir de autores, obviamente muy detallado, pero al mismo tiempo muy concreto. Pero ya después de que mi perfil ha sido aprobado y realizo la investigación, al final de toda la investigación tengo que escribir el informe de investigación. Ahí sí le voy a volver a escribir, voy a volver a detallar las mismas variables, pero ahora con mucho más detalle, haciendo un contraste entre la parte teórica, que yo, digamos, la parte práctica
lingüística, de lo que yo he podido ver en mi investigación. Y es por eso que en los informes de tesis, después de haberse hecho la investigación, estos tienden a ser más extensos. Estamos hablando de 30, 40, incluso hasta 50 páginas que van a llegar a ser ya estos marcos teóricos. ¿Por qué? Porque ahí se describe con mucho más detalle lo que ha sido la interacción de estas variables. Esto es lo que se escribe básicamente en el marco teórico. Eso es lo que revisan en la universidad, que en el marco teórico esté descrito solamente esta variable. Un error muy común es que cuando estoy escribiendo mi marco teórico, y es por eso que me observan, aquí, esto está de más, o has hablado de todo y menos de las variables que habías operacionalizado, ¿no? Entonces, esa es la función principal, en conclusión, esa es la función principal de poder conocer, identificar variables y poder realizar este ejercicio de operacionalización, ya que esto me va a llevar a tener un buen desarrollo de lo que va a ser mi investigación, la cual esté realizando. Invitados cordialmente a participar, a continuar participando de estas sesiones. Estas sesiones son semanales. Hemos comenzado la anterior semana con la primera temática. Hoy es una segunda temática. El siguiente viernes vamos a tener otra temática y así cada viernes vamos a ir tratando diferentes temáticas que tienen que ver con la investigación. Les invitamos también a seguirnos en nuestros canales de YouTube. También en TikTok tenemos un canal donde pueden encontrar varios podcasts bien interesantes sobre investigación en lingüística. En ambas plataformas nos pueden encontrar como El Consultorio Lingüístico.